Dios bendiga a cada una de sus vidas. Les saludo desde la ciudad de Chilliwack, British Columbia, en Canadá, deseándole abundantes y ricas bendiciones en Cristo Jesús. Hoy quiero traerles el tema Balaán, la burra y el mensaje divino. Libro de Números, capítulo 22, versículos 5 y 6, dice la Escritura: Por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven, pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y espero que tu alma sea grandemente edificada, bendecida para la gloria de Dios. Este relato de Balaán es importante debido a que influyó en la conducta de toda una nación. Balaán trató de tener lo mejor de ambos mundos, del secular y del divino, pero si usted observa, los perdió a ambos. Tal vez estemos más familiarizados con el asna de Balaán que con el mismo Balaam. Si bien el hecho de que Dios hablara por medio de este animal constituye una parte integral de la historia, la vida y las acciones de Balaán necesitan ser evaluadas más que el asna. De hecho, en la Biblia es un hecho asombroso, un acontecimiento único de que un animal le hablare a un ser humano. Pero nuestro Dios usa lo que tenga que usar para hablarnos a cada uno de nosotros. Y en este caso usó un asna para hablarle a Balaam. Pero a medida que examinamos la vida de este hombre, podemos aprender principios para vivir piadosamente delante del Señor. Para ello, miremos un poco la historia de Balaam. Y esta historia comienza con Balac, una persona con un nombre y carácter similares a los de Balaam. Balac era rey de los amonitas. Estos eran una de las naciones que ocupaban Canaán y que Dios había determinado desposeer. Entonces el rey Balac se dio cuenta de que Israel sobrepasaba a sus fuerzas moabitas, a su ejército. En vista de que Israel era además una amenaza para los madianitas, también sabía que cuando un enemigo común amenazaba a dos naciones, éstas debían unirse en fuerza, en fortaleza, para protegerse mutuamente. Solo los dioses les podían dar la ayuda divina que, según el rey Balac, él necesitaba. Entonces, por tanto, se unió a Madián y contrataron a un adivino profesional, a un mago de Mesopotamia llamado Balaán. Usted lo encuentra ahí en Números capítulo 22, versículos 6 y 7. Este Balaán provenía de Petor, posiblemente una ciudad de magos profesionales y de estudiantes de magia. Su nombre significa devorador o el que traga. Y el de su padre, Beor, significa quemador o destructor, para que usted lo vaya observando. Balaán tenía una reputación en medio de todos ellos, lo conocían, sus encantamientos eran vistos como que producían resultados positivos. Ahí lo tenemos en Números capítulo 22, verso 6. Balaán, sin embargo, no trabajaba de gratis, no trabajaba de balde, era un asalariado que auguraba por dinero. Ahí en Números capítulo 22, versículo 7. Dice la Escritura: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. En ese tiempo, y digámoslo hoy también, la magia tenía un poder absoluto e irresistible con los dioses. Por lo tanto, el poder era inherente en el mago o en el encantamiento que éste usaba en nombre de esos dioses. Eso tenía fuerza, tenía credibilidad delante de ellos, así como hay mucha gente que tiene credibilidad en las cosas que no son realmente el Dios soberano, el todopoderoso, pero le creen más a la mentira que a la verdad. Así que al ir analizando esta historia podemos ver en esto una diferencia fundamental existente entre un profeta de Dios verdadero y un vidente pagano. En el paganismo el poder es observado en el hombre. En el profeta de Dios, y por medio de los milagros que realizaba, el poder era observado en Dios mismo. Esto es evidente, por ejemplo, en el libro de los Hechos capítulo 8, si observamos a Simón el mago. Simón mismo se dio cuenta del poder que estaba obrando por medio de Felipe y que no podía imitarlo. Dios tenía que ser glorificado y Simón se hizo creyente, porque más poderoso es Dios que está con nosotros y las obras de Dios en nosotros que el que está en el mundo. Se supone que Balaán debió haber tenido información preliminar acerca del pueblo de Israel de parte de Balac o de otra fuente, pues ya que era notorio que las portentosas obras y noticias de Jehová que había hecho en Egipto se habían transmitido a lo largo de los últimos 40 años y habían llegado tal vez a los oídos de Balaán. Por lo tanto, se acercó a Jehová Dios a un nivel profesional de adivino, de adivinación.
y en la intención de su corazón deseaba tener éxito haciendo que Dios hablara por medio de él. Por lo tanto, pues Dios se convertiría en una de las deidades patronales de Balaán. Esto es lo que podemos entender a través de la escritura. Él todo lo tenía bajo su control personal y podría convertirse, según él, en un profeta de Jehová. En varias ocasiones Dios permitió revelárseles a los que él no había llamado a profetizar de forma especial. En este caso, Dios permitió a Balaán contactarlo por los medios que él utilizara. En este caso sería la magia y todo ello que utilizaba Balaán. En varias ocasiones Dios hizo excepciones en la manera como revelaba su voluntad. El asna de Balaán y la divina de Endor, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 7, sirven de ejemplos para cada uno de nosotros. La escritura dice que 3 veces intentó Balaán maldecir a Israel, mas sin embargo, en cada ocasión Dios solo permitiría que de su boca saliera una bendición. Cada vez que Balaán maldecía, Dios obraba, Dios intervenía y hacía el milagro a favor de Israel, porque ese es el Dios todopoderoso. Cuando el enemigo se opone a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Romanos 8:28. Así que todo esto nos trae a la memoria la promesa que Dios hizo en su pacto con Abraham, diciendo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Está en Génesis capítulo 12, versículo 3. Y por supuesto, cada vez que Balaán fallaba para maldecir a Israel, Balaán se enfurecía tremendamente. Más sin embargo, la expresión que Balaán usó aquí en Números capítulo 22, versículo 18, sugiere lo siguiente. Observemos lo que dice la escritura. Y Balaán respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Esto sugiere que Balac podría obtener más por su dinero si pagaba más. Así que Balaán acordó probar una vez más y le propuso a Balac que le permitiera ponerse en contacto con Jehová una vez más. Dios vino a él y durante esa noche le dijo que fuera con los líderes de Moab. Sin embargo, cuando fue con ellos, al día siguiente sencillamente puso al descubierto su verdadera codicia. Ahí lo observa usted, un líder totalmente codicioso, una persona llena de codicia, su corazón embriagado por la codicia, y Dios se disgustó, se desagradó, se airó contra esto, contra ese corazón codicioso. Leamos en Números capítulo 22, versículo 22 en adelante. Dice la escritura: y la ira de Dios se encendió porque él iba, o sea, quien Balaam, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una celda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacer así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. El ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. La codicia de Balaam estaba metiendo a este hombre en problemas con Dios. Así hay mucha gente que está en muchos problemas con Dios por causa de la codicia, y tristemente hay codiciosos dentro de las iglesias, dentro de los templos, donde no debería ser así porque es la casa de Dios, pero hay gente codiciosa de una forma impresionante, están como Balaam. Y esto no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. En el libro del Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 dice la escritura: pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí lo tienen. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, pero el mensaje a las iglesias de hoy también, a las iglesias del siglo XXI del año 2024. Y también nos lo confirma la carta de Judas. En el versículo 11 dice: «Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré». Todos un día tendremos que darle cuenta a Dios de qué forma se hizo la obra de Dios, con qué interés se hizo la obra de Dios, si verdad fue para la gloria y la honra del Señor, si de verdad fue con sinceridad, con entrega, con amor, por amor al Señor, o si fue por intereses personales, o si fue por lucro personal, como lo hacía Balaán. A él le interesaba era el dinero, las dádivas, y todo esto era lo único que le interesaba a él no le interesaba absolutamente nada más. Déjeme decirle que para este tiempo ese prestigio que muchos han levantado como monumentos históricos de una forma y de otra va a caer, porque el Dios del cielo conoce el corazón. Nadie más conoce el corazón sino el Señor, y las intenciones de Él solo lo conoce Dios. Pero qué bueno es cuando usted y yo trabajamos para la gloria del Señor. Sigamos haciendo las cosas sencillamente para el Señor, que el trabajo en el Señor no es en vano. Un día estaremos en el reino de los cielos y allá es donde se van a ver muchas cosas para la gloria y honra de nuestro Rey. Así que Balaán fue cegado por la codicia, y este hombre se enorgullecía de ser un vidente, un místico que podía mirar dentro del velo de lo desconocido según él. Mas sin embargo, un tonto animal, un sencillo animal, vio más de lo divino que su amo, vio más allá, tenía más capacidades visuales para ver espiritualmente. Al ver al animal resistirse y a Balaán hablando con su propia asna, nos preguntamos ¿quién era más inteligente? Preguntémonos cuál de los dos tenía más inteligencia. Definitivamente qué insensato era este hombre Balaán. El pecado más terrible de Balaán no consistía en su codicia personal. Este consistía en que persuadió a Israel a participar en los ritos de cultos paganos que incluían inmoralidad sexual. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, lo leímos ahora también. Por culpa de este pecado, Israel perdió el favor de Dios y muchos israelitas perdieron la vida debido a la ira de Dios sobre los culpables. Y mire cómo terminó Balaán su trágico final. Usted lo mira ahí en Números capítulo 31, versículos 7 y 8, cuando dice: «Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón». Dice también que también a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Cuando Israel fue a la guerra contra los madianitas, Balaán fue encontrado del lado equivocado y fue asesinado como uno de los enemigos de Israel. Había tratado de aferrarse a Dios y a su gracia divina mientras se aferraba a su otro Dios, a su oro, a todas las cosas que son terrenales de este mundo, de esta tierra, y terminó perdiendo ambos, porque realmente no pudo disfrutar ni de lo material y menos de lo espiritual. Este pasaje bíblico nos arroja grandes enseñanzas de las cuales tenemos que reflexionar. Podemos aprender al menos estas 3 lecciones de estos incidentes en la vida de este hombre Balaán. En primer lugar, nuestros propios motivos al servir a Dios tienen que ser genuinos. Por ejemplo, observamos en el libro de Job que el diablo cuestionó el uso de Dios y su bendición sobre su siervo Job e insinuó que éste solo servía a Dios por la recompensa. Dios probó por medio de las tragedias de Job que Satanás estaba equivocado. El ejemplo de Job hace que nos preguntemos entonces, amados hermanos, ¿por qué sirvo yo a Dios? ¿Por qué usted sirve a Dios? Equivocadamente hay una doctrina que se transmite en círculos religiosos y que se podría denominar el evangelio de la prosperidad o del éxito. Muchos son llevados a creer que si tan solo tienen un poco y luego le permiten a Jesús entrar en sus vidas, tendrán prosperidad, tendrán muchísimo éxito. Dios les permite subir esa escalera corporativa, atlética o profesional hasta la cima, según dicen ellos. Tal doctrina es totalmente secular y engañosa. Dios nunca prometió a los cristianos el éxito secular y financiero por ser cristiano. Eso es totalmente erróneo. Dios nos prometió una cruz y el poder de servir. Lo dice Marcos capítulo 8, versículo 34, dice la escritura. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Así que Dios no desea asalariados entre sus hijos. Dios desea hombres y mujeres que le sirvamos de todo corazón, sin ningún interés. Sabemos que de hecho ya tenemos cada uno nuestra recompensa. Sirvámosle a Dios con voluntad propia, sin intereses personales, y todo lo que usted haga en esta tierra a favor del reino de los cielos tendrá su paga, se tendrá su bendición. Así que le motivo a seguir adelante, siga pregonando el evangelio, sígale hablando a su familiar, a su vecino, a su amigo, en fin, etcétera. Siga hablando de Cristo, porque Cristo viene pronto. La venida del Señor se acerca y nuestro deber es hacer la gran comisión en el mundo entero. Lleve las buenas nuevas de salvación y permítale al Espíritu Santo, dele lugar al Espíritu Santo en su vida, en su corazón, para que Él ponga esa palabra de Dios en tus labios. Así que anímate, sigue adelante, avanza, porque el Señor ha prometido salvar a su iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. En Mateo 25 hay una escena del juicio. Se ven dos grupos completos, a saber, los salvos y los no salvos. Un grupo fue a la derecha del Señor, el otro fue a la izquierda. Las ovejas y los cabritos. Uno fue bienvenido y el otro salió de la presencia de Dios. ¿Qué sucede con una persona que deja la iglesia? La Biblia dice que ha salido de la protección, de la gracia de Dios, para ir donde las bendiciones espirituales de Dios no están disponibles. Hebreos capítulo 10, versículos 25, 29 y 33. Y esta historia nos enseña que Balaán se encontró en el grupo equivocado. Fue un trágico error que le costó tanto su vida como su alma. Dios le da al alma un valor incalculable. Mateo capítulo 16, verso 26. ¿Cuánto vale la suya y la mía? Dios dice que su valor va más allá de todo el oro que usted y yo pueda obtener o prometérsele. ¿Dónde se encuentra usted hoy? ¿Dónde está usted hoy, amigo y amiga? A Cristo se le encuentra con su iglesia, Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13. Y si usted se encuentra con Él, sabrá que está en el lugar correcto. Y termino diciéndoles que el pecado tiene 4 características, a saber, autosuficiencia en lugar de fe, obstinación en lugar de sumisión, buscar lo propio en lugar de ser benevolente, santurronería en lugar de humildad. Así que esta enseñanza nos ayude a ubicarnos todos los días en el lugar correcto, al lado del Señor. Y si hoy hay un amigo, una amiga que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, le invito para que haga la oración de fe, una oración sencilla pero poderosa para recibir a Cristo como el Señor y Salvador de su alma. Y dígale así al Señor en alta voz: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y limpia todo mi ser. Hoy abro mi corazón para recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, porque aseguro mi alma contigo. Amén, amén. Deseo que hayan sido bendecidos con esta reflexión bíblica. Hasta otra oportunidad. Dios los bendiga mucho.